Dios, cómo me gustan las tier list. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un punto perfecto para hacer tier list, ya que no va a llegar demasiado personaje nuevo. Nicole igual aporta mucho de forma general, pero se nota que la van a limitar y quizá aporta sobre todo al equipo de Barca y a combinaciones junto a Durin quizá para mejorar a Varesa, y Linnea se nota que va a ser para mejorar a los geos en general y sobre todo también va a ser una especie de complemento a la silla de ruedas de Columbina e Inefa. Así que el meta no va a cambiar de aquí a unos 3-4 meses, con lo cual tenéis aquí la tier list definitiva de Genshin en esta primera mitad de Notcry, con prácticamente ningún cambio de must pull. Es decir, no vamos a hablar de los ciento y no sé cuántos personajes, vamos a hablar de los que sí merecen la pena en tres categorías: en A, en S y en must pull, que sería lo más importante para una cuenta, y que sí o sí sacando ese personaje y a veces un poco acompañado de un equipo, a esto le voy a restar valor, lo que es muy cerrado. Puede arreglar lo que sea, o también muchos utilizaréis el vídeo tanto como enciclopedia de conocimiento, como entretenimiento y como check para decir, guau, pues tengo esto, no tengo esto, me falta lo otro, o esto no lo voy a sacar porque aunque sea muy bueno, ya tengo todo esto otro y ahorro para lo demás. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por ver el vídeo y el canal. Recordar que 3 veces de media por semana estamos en stream, que sale en la pantalla siempre los horarios, y aún así, aunque los horarios salgan en la pantalla, hay gente que me pregunta, ¿a qué hora hacen los streams? Lo pone en la pantalla. ¡Miren la pantalla! Gracias por estar ahí. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play. Lo que más ayuda es los puntitos del hype, quien los tenga habilitados o quien le queden puntos, porque tiene un límite semanal, pero todo lo demás también. Gracias por el apoyo al nuevo canal de Wuthering Waves, que me parece que voy a subir y publicar el primer vídeo y va a haber casi 2000 subs con el primer vídeo. Es increíble. O sea, yo dije, bueno, igual 100, 200 subs antes de publicar el primer vídeo es una locura. Hay casi 2000 por el apoyo también a la web, que estamos con la web de fondo. El link está aquí abajo en la descripción. Gracias, que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con la tier list de Must Pull actualizada a 2026. Otra cosa es también que me estoy viendo sin gafas y alguno dirá, oye Phil, ¿cómo sin gafas? Es que llevo lentillas porque acabo de venir de jugar al fútbol. Hagan deporte, beban agüita. Yo siempre tengo aquí mi agüita de 6 litros bien grande, que últimamente estoy viendo en stream y la gente se ríe un montón porque es una garrafa de 6 litros. Y empezamos con lo que no merece la pena, que está por aquí abajo. Todo personaje en Genshin tiene una forma de forzar que se vea que juega bien, pero realmente el límite de la conflagración dificultad 5 o algunos abismos muy individuales puede ser que limiten a algunos personajes, y además es muy fácil limitar y saber cuál es el nivel de poder, o incluso el power creep. Tal personaje es igual que este, pero mejor en todos los aspectos y punto. Y hay varios de esos, por cierto. Así que comenzamos. Vamos a empezar por la A, que a partir de aquí para arriba puede llegar a merecer la pena en cierto contexto, pero solo en cierto contexto y cierta condición. Todo lo que está por encima de esto sí merece mucho más la pena. Así que analizamos rápidamente. Ya saben, aquí están los 2 DPS de 4 estrellas más fuertes del juego, Razor y Gaming. Ahora Razor ha mejorado más aún con el arma de Barca. Yo tengo un Razor Prime con casi 100 de probabilidad, 300 de daño, suficiente recarga y vamos, haciendo destrozos en el abismo. Gaming, más de lo mismo, requiere de hecho ahora mismo Razor menos inversión que Gaming para hacer más daño, así que Razor se ha convertido en el 4 estrellas más fuerte del juego. Luego por aquí anda Chasca, que igual tiene un poquito menos valor por ser 5 estrellas que ellos dos, y que igual es decente, pero ni entra al top 10, ni digamos los soportes que utiliza te pueden beneficiar al personaje a costa de jugar esos soportes en otros equipos o individualmente. Luego por aquí andan Iluga y Gorou, que os puede sorprender justo abajo. Gorou aquí porque se va a ir de aquí. Ahora mismo está aquí por el equipo de Zibai, pero en cuanto llegue Linnea, Gorou se va aquí más abajo, donde ya realmente no sea un personaje relevante. Gorou C6 para jugar con Ito, bueno, pero Ito a partir de ahora en Cristalizado Lunar va a ser mucho mejor con Linnea Columbina. Y Iluga sí que se mantiene aquí por el equipo de Zibai. Hablaré del equipo de Zibai y de algunos equipos porque es verdad que son cerrados, digamos. Luego, por encima de esta fila tenemos a Tignari como 5 estrellas gratis de permanente Dendro, que sigue dando unos equipos muy fuertes de Dendro más Spread, o sea, más propagación. Luego al Heizan por debajo de Tignari, porque básicamente hace lo mismo que Tignari, pero a día de hoy teniendo coste de deseos moraditos, deseos promocionales, y eso es a día de hoy
un motivo para descartar un carry directamente, pudiendo tener un Tignari gratis haciendo mucho más que Alhaitham. Y Tignari tiene rotación adaptable a 15 segundos, Alhaitham 18, con lo cual Tignari a medio y largo plazo siempre va a ser mejor que Alhaitham porque podrás conseguir constelaciones perdiendo el 50-50 y Alhaitham no. Alhaitham lo he puesto aquí por respeto, pero ahora mismo ya no es tan estable y obviamente está a la sombra tanto de Kimmich como de Nefer. Luego, Clip por aquí, muy interesante, daños muy altos y muy bestias en un equipo muy cerrado, pero depende de su C2 para ser mejor que Arlequino, que lo hemos comentado mucho y mucha gente me ha preguntado. Luego, Navia por aquí porque va a mejorar con Linnea, pero obviamente peor que Zibai. Y a día de hoy Navia tiene muchos fans, es un personaje muy querido en Genshin, pero obviamente comparado con el resto de carries, pues bastante peor y no entra al top 10. Mona es best in slot del equipo de Mualani, que está por aquí, pero más allá de eso, tampoco tiene mucho más, aparte de equipos con Durin DPS, que no los juega prácticamente nadie, equipos puntuales o incluso también puede jugarse con Skirk, pero Skirk tiene, digamos, a Zitli y a Yelan como best in slot también, a menos que tengas Skirk con constelaciones y juegues a Nuke, en cuyo caso también Ganyu es muy buena para el equipo de Skirk Nuke, pero Mona también tiene una opción por aquí. Entonces Mona realmente sigue mereciendo la pena siendo de permanente y sobre todo está aquí porque es del permanente y esto significa que la puedes conseguir incluso con constelaciones. Luego Lan Yan ha bajado un poco, siempre os dije que es muy estable, pero es verdad que hay más anemos que hacen su trabajo, pero bueno, escudo, sombra verde, bufo de maestría, cazador de dragones, hiperbatería con la C6 que tienes 2 elementales y muchas partículas. Y luego ya en la lista de aquí, esta primera fila, es muy interesante ver lo que tenemos, porque realmente sí son personajes que, digamos, están bastante fuertes, se han descolgado de la parte más arriba de las tier, porque todo tiene una variante que lo hace mejor, es decir, todos son, digamos, segundas o terceras mejores opciones comparadas con otras. Xianjun es extremadamente bueno, el mejor healer anemo, tiene overhealing, puede meter caza de dragones, habilita descendentes. Lo que pasa que el mejor equipo de descendentes de Varesa no lleva a Xianjun, entonces Xianjun ahora no tiene un equipo en el top 10, pero Xianjun es muy buena con Furina para habilitar muchas variantes en general, con lo cual tiene mucho valor, es muy fuerte, pero pues anda por aquí. Nilou está a la sombra de los equipos de Nefer y de hecho no es best in slot de estos equipos. Si la tienes C2 igual no está nada mal, pero obviamente Columbina a día de hoy es mejor, pero bueno, Nilou C2 si liberas Columbina para el equipo de Flinch y de hecho Nilou C2, que no todo el mundo la tiene, pero se puede conseguir Nilou en el selector de constelaciones, igual alguna persona la consigue por ahí C2, puede hacerle sombra a Ino C6, de hecho puede mejorar porque Nilou con su arma da un bufo de maestría muy grande al equipo. Entonces Nilou con C2 superaría a Ino C6 y entonces puedes jugar Nilou con Nefer, porque claro, es Nilou a partir de C2 que no mucha gente tiene. Entonces, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, a ver, la realidad es que superando a Ino siendo C2 pues puede plantarse aquí, pero fuera de esto Nilou tiene un valor parecido al de Chebrus. Chebrus tiene más valor porque es 4 estrellas, porque Nilou te permite juntar cualquier hidro y dendro y tienes un equipo muy sólido en base a un solo personaje, por eso está por aquí. Luego, a Ino básicamente el valor que tienes, que es 4 estrellas, que da el set de instructor, la C635 de daño en reacciones lunares, y entonces si tienes a Columbina y como hay 3 equipos de reacciones lunares, ahí no te da la versatilidad y la flexibilidad de poder jugar otro personaje, y ahí no, C6 bien construida está a la par que Columbina C0 ámbar, mucho cuidado con esto. Así que digamos que si tienes un Nilou C2 Nefer, Aino con Zibai y Columbina con Flinch, tienes los 3 mejores equipos ahora mismo del juego, pudiéndose jugar simultáneamente, cosa que no hace falta, tranquilos, pero por comentar. Y luego Kimmich, Arlequín y Mualani son 3 carries que literalmente son actualmente el 8, 9 y 10 mejores carries y mejores equipos del juego. Pero claro, estos 3 carries estando aquí son los primeros que se van a ir del meta actual en cuanto salgan mejores carries. La pregunta en Genshin es, ¿van a salir mejores carries? La respuesta es, por supuesto, siempre. De hecho, es raro que no salgan pronto. Claro, Kimmich quedó detrás de Nefer, aunque no sea la misma mecánica, y Kimmich es medianamente molesto y dependiente de Bennett. Igual con Nicole mejora por el hecho de no depender de un área en el suelo. Arlequino hace lo mismo que Mabuika, pero peor. Pero a mucha gente le gusta mucho Arlequino. Y Mualani es muy interesante, es un nuevo equipo con Sakarosa, Mona, Durin, pero no mucha gente sacó a Durin. Y tiene un daño estable, muy bueno, unitarget, pero es verdad que compitiendo frente a Nubilet, que tiene un poquito menos de daño que Nubilet, y que Nubilet tiene 80.000 variantes de equipos, pues pierden versatilidad y en mecánica, porque Nubilet es fácil, tiene sustain, se autocura, y es para gente que no tiene manos. Y para Mualani no solo hay que tener manos, que tampoco es un requisito para jugar el juego, para jugar Genshin, no es Dark Souls, no es el Sekiro. La realidad es que Mualani tiene bugs, y por muchas manos que tengas, cuando tiras la ulti no golpea al enemigo y se va por ahí, pierdes el daño de la ulti y no la vaporizas,
ya está, puedes tener todas las manos del mundo, pero perdiste el daño de la ulti, tienes que reiniciar. Así que Mualani queda por aquí, estos personajes van quedando por aquí. Ahora se pone interesante, señores. Nos vamos a los que no son must pull, pero conforman a día de hoy el meta más fuerte de Genshin como alternativas muy fuertes y muy sólidas sin tener un best in slot, es decir, sin ser menos dentro de un equipo hecho para ese personaje, digamos la mejor variante, o hay personajes que lo pueden hacer mínimamente mejor o con constelaciones o a largo plazo, etc. Y de hecho de todos estos aquí Sakarosa me parece que estaría dispuesto a subirla, así que os hago un pequeño spoiler y es que Sakarosa igual estaría arriba. Entonces arrancamos con Xingqiu y Xiangling por aquí abajo, como podéis comprobar, muy útiles para gente nueva. A día de hoy por fin tienen su categoría real de 4 estrellas, ya no están arriba del todo como estaban antes, ya no se juegan tanto porque las rotaciones y los equipos han avanzado a durar cada vez menos y Xingqiu sigue teniendo 21 de rotación y Xiangling 20 sin full uptime. Xiangling antes era indiscutible, ahora existen Mavuika y Durin para hacer el rol de Xiangling y son fuertes, son poderosos, pero en cuentas late, y os explico mi caso y el de varias personas que en stream me han comentado lo mismo, y es que ocurre que, por ejemplo, si echas la mirada hacia atrás, a lo mejor llevas sin usar Xiangling y Xingqiu cuando llevas jugando años, no todos, 6 meses o un año. Y a mí me pasó. Entonces dije, bueno, llevo un año sin tocar a estos dos personajes, los voy a desequipar. Pero siguen siendo muy poderosos y para cuentas nuevas esto resuelve. Luego Fischl. Fischl a día de hoy es más usada que Xiangling y Xingqiu como segunda alternativa de Flins, para sobrecargas, con el bufo del aquelarre, para electrocargados, para tener un equipo extra. Como hay muchísimos bosses, que es un solo enemigo que recibe todo el daño de Fischl, un personaje como Fischl, que su única limitación en su momento era que solo golpeaba un enemigo, ahora es una ventaja porque prácticamente todos los endgames tienen un solo enemigo muy grande. Así que Fischl ha mejorado mucho y como el meta relacionado con el Electro se está jugando muchísimo, está aquí. Así que Fischl muy poderosa y de hecho entre estos tres a día de hoy es la que más recomendaría subir y utilizar. Luego Varesa por aquí, que está cerca de Neuvillette, pero un poquito peor porque Neuvillette está tan arriba porque ya sabéis que tiene el Intergaláctico, la variante con el equipo de Skirk, que de hecho está mucho más arriba, es uno de los mejores equipos del juego a mínima inversión. Mínima, entre comillas, hablo sin constelaciones, pero son 4 personajes de 5 estrellas. Pero no está tan arriba como Neuvillette, primero porque es más poderosa que ellas, segundo porque tiene un chance de mejorar con Nicole, pero aunque no fuese así, sí que es un equipo muy sólido que además ella, Varesa, se puede jugar no solo con un equipo muy sólido, sino que además cuenta en su best in slot con 2 personajes de 4 estrellas que además no son 4 estrellas que se repitan en todos los equipos como Bennett, que de hecho son Jansan y Chebrus, pero es que además si no tienes a Mavuika o a Durin, pues juega con Xiangling y tienes un equipo muy poderoso con solo un 5 estrellas, full 4 estrellas. Entonces, por el daño, por el techo, por la mínima inversión, que es todo lo contrario al techo, por la versatilidad, la facilidad de aplicar su daño, Varesa está aquí, es poderosa, lo que pasa que también siento que igual con el tiempo, a menos que Nicole mejore y bufe mucho a Varesa, Varesa es otra de las que ya se va a empezar a quedar, digamos, por debajo. Sería el séptimo, bueno, 5, 6, 7, sí, el séptimo mejor carry del juego. Neuvillette el sexto, si no contamos su equipo de Skirk, y luego ya sabéis los 5. Luego, Jansan y Cookie. Jansan muy buena para los equipos de Mavuika y de Varesa, también para Kinnich y en general para bufar el ataque, siendo un 4 estrellas. Ojalá sacáis la C6. Cookie para Hyperbloom e incluso se juega a veces con Flins cuando no tenéis a Inefa, así que también Cookie por aquí siempre muy sólida y más utilizada a día de hoy Cookie Shinobu que estos 3, sobre todo por la facilidad de construcción. Cookie es solo subirla al 90 y se construye extremadamente fácil a comparación de estos 3. Eso le da un valor espectacular, al igual que Sakarosa. Ya digo, Sakarosa yo creo que me he confundido o no lo he actualizado, pero debería estar arriba. Sakarosa fácil de construir y tiene 2 best in slot en el top 10, el de Flins y el de Mualani. Mucha gente está jugando Flins y está jugando Sakarosa. Mualani realmente se está jugando mucho menos en proporción a los jugadores que tienen a Mualani en su cuenta. Y luego este top de aquí son lo que yo llamo inmortales. Nahida, digamos que ha vuelto de entre los muertos porque la UMA, digamos, sacó a Nahida del meta, pero luego en el equipo de Nefer, si tienes la UMA C1 que cura, Nahida es best in slot del equipo de Nefer, con lo cual tiene un best in slot en el mejor equipo del juego. La lechuga tiene un best in slot en el mejor equipo del juego. Ha remontado y ha renacido la lechuga. La lechuga zombie vuelve. Luego, Kazuha. Está un poquito por encima de Sakarosa, pero ya digo que me arrepiento y Sakarosa debería estar aquí arriba. Kazuha
Kazuha estaría por debajo de Sakarosa, pero bueno, sabéis que Kazuha, quien te da constelaciones, la C2 da 200 de maestría al equipo, aunque te hace perder demasiado tiempo, sigue siendo Sakarosa mucho mejor con Flints, obviamente, pero Kazuha siempre te va a resolver, siempre va a dar un buff espectacular, siempre va a funcionar, no tiene un best in slot en el top 10 a día de hoy, es decir, de los 10 mejores equipos, la mejor variante no es con Kazuha, o sea que igual podría bajar un poco, de hecho podría bajar por debajo de Najida y Najida subir aquí encima de Chevreuse, pero sigue siendo muy sólido. Luego, Yelan, Chevreuse y Neuvillette, ¿qué os voy a decir? Yelan, muy sólida de forma general, muchas veces necesitas tener 2 Furinas y no tienes 2 Furinas. Furina, ya os adelanto, no voy a hacer spoiler, iba a hacer spoiler, pero Furina está arriba del todo. Y tiene un techo muy interesante con el equipo de Skirk a C0, el equipo de Skirk, Furina, Yelan, Scoffy, quien tenga a Scoffy y a Skirk o la saque en el banner que viene pronto. Muy sólida en general y un daño fuera del campo muy alto a pesar del power creep. Chevreuse, best in slot de Varesa, pero además un 4 estrellas que tiene el mismo valor que Nilou, que es que este personaje, siendo de 4 estrellas, sin necesitar constelaciones y siendo muy fácil su construcción, te habilita un montón de equipos que se pueden pasar prácticamente todo. Juntas Electros y Pyros ahí random, ya saben el meme, y Chevreuse te resuelve, por eso está aquí y es tan fuerte. Y por último Neuvillette, que de todos los DPS no entra al top 5, pero sigue siendo muy sólido y está tan arriba por la facilidad, lo que he explicado antes: independencia, autonomía, auto-healing, facilidad de aplicar el daño, daño multitarget y tantas variantes de equipos. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querías ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora sí, señores, vamos a empezar a enseñar el top de Must Pool de Genshin Impact. Empezamos aquí abajo, que están Zibai y Nefer. Zibai está aquí porque tiene un equipo extremadamente cerrado, porque te toma a Columbina, y actualmente de los equipos que podrían tomar a Columbina, Nefer y Flynn son mejores. Y va a mejorar con Linnea, vamos a ver cuánto mejorará, pero ahora, mientras no existe Linnea, digamos que es el carry que, dentro de ser de los 5 mejores, es el que igual es más arriesgado jugarla, porque si tienes una cuenta nueva y tenías Zibai C0, mínima inversión, con el arma 3 estrellas, Aino y Luga Gorou, todo full 4 estrellas y tal, sigue siendo objetivo que es el mejor DPS a mínima inversión. Pero una vez, como digo, empiezas a generar inversión, habría que mirar cuánto aporta Linnea C0, Linnea Arma C0 y luego Linnea C2 Arma y cosas así. Pero Zibai anda por aquí. Igual con todo esto se pone a la par de Nefer como mejor carry del juego. Nefer a día de hoy la subiría bastante más, pero si se fijan tampoco he puesto carries tan arriba. Ahora ya os hago el spoiler final y enseño todo lo que falta. No la he puesto tan arriba porque los carries están hasta aquí. Todo lo que hay arriba son soportes, y es 1000 veces mejor jugar soportes, y hay equipos que son full soportes y se pasan todo el contenido full soportes sin carries. Pero Mavuika está aquí porque es soporte y se puede jugar de soporte, y porque siendo un carry Mavuika es como Neuvillette. Se puede jugar en una cantidad de equipos espectacular, no solo de retidos, sino de retidos, sobrecarga, de soporte, vestin slot de Varesa, bueno, junto a Durin, vestin slot del equipo de Kinich, se puede jugar junto a Neuvillette. O sea, Mavuika hace una cantidad de cosas, se puede jugar equipos de doble rotación con doble carry. O sea, por eso está aquí arriba, porque es versátil, a diferencia de Flints, un solo equipo cerrado, Skirk, un solo equipo cerrado, Nefer, un solo equipo cerrado, Zibai, un solo equipo cerrado. Entonces,
Nefer la subiría, al igual que subiría a Sakarosa, porque ya tiene su mejor equipo del juego. No está tan arriba y os explico porque tiene dos motivos. Motivo número uno. Para jugar el Nefer Prime y que sea el mejor equipo del juego, hace falta como mínimo el arma de Nefer y la C1 de Lauma, aparte de que con la C1 de Lauma su equipo es full 5 estrellas, es decir, Lauma C1, Nefer arma, Columbina y Najida. Y de hecho Columbina, para que rente mucho más, ya sabéis que C0 Ámbar Columbina es prácticamente igual que Aino C6, Columbina empieza a destacar con constelaciones y su arma. Entonces, Nefer cuando es C0 está bien a la par del resto, aunque Nefer sigue siendo mejor que Flins a C0, pero requiere bastante inversión para ser el mejor equipo del juego, mínimo C1 de Lauma y 4 o 5 estrellas con el arma de Nefer. Por eso es que no está tan arriba, pero quien desee realmente llevarla al cielo es el mejor equipo del juego. Luego, por aquí por encima están Skirk y Flins, y luego son todos soportes como he explicado, porque Skirk tiene su equipo cerrado, es decir, el equipo de Scoff y Furina, y no la saques de ahí. Luego el último puede ser Citlali, puede ser Yelan, puede ser un montón de variantes y puede ser Nubilet, pero el equipo puro de Skirk tiene más daño que Nubilet. ¿Por qué está aquí? Porque equipo cerrado, equipo cerrado, equipo cerrado. Flins, a C0, tiene su equipo con la sillita de ruedas de Columbina y Nefa, pero Flins tiene 80.000 variantes para jugarlo mucho más free to play y por fin Flins tiene bastante más versatilidad que Nefer y Skirk. Flins, mientras juegues electrocargado, tiene un montón de... Además que Flins se juega con Sakarosa. Flins es el personaje que más se beneficia de Columbina, a diferencia de ellas dos. Y sobre todo, Flins es un personaje que... Yo no sé qué ha hecho Hoyoverse, pero el daño en área que tiene Flins en comparación del daño de Nefer y de Zibai es espectacular. Es cierto que estamos hablando de un meta donde solo hay bosses y un solo enemigo. Pero el día que quieran meter un poquito de variedad y metan más de un enemigo en cualquier sala, se nota que estas de aquí sufren un poco y Flins, digamos, derrite a los enemigos. Aparte, ya os digo, quien no tenga Columbina y Nefa, que digamos es la wheelchair y la core que más jugadores tienen porcentualmente, eso va a beneficiar el equipo de Flins. Flins se puede jugar con Columbina, obviamente, pero con Aino. Se puede jugar con Fischl, se puede jugar con Cookie. Y no varía tanto. Se puede jugar hasta con Xilonen, que baja resistencia. Se puede jugar con Kazuha C2 o, bueno, Kazuha C0 también. O sea que Flins tiene bastante más versatilidad que el resto. Realmente, como digo, ahora subiría Nefer por encima de Flins. Pero lo bueno del equipo de Flins es que, al igual que lo que expliqué de Zibai, su valor free to play es más alto porque se puede jugar full 4 estrellas y funciona. Si tú a Nefer le quitas a Lauma, le quitas a Columbina, le quitas a Najida, le quitas las constelaciones y juegas un poco más free to play, incluso sin curar, o ya metes una Diona con el set de recuerdos o una Cookie con recuerdos e instructor o algo así, se nota mucho el cambio con Nefer. Sin embargo, Flins es mucho más sólido. Pero vuelvo a repetir, pondría más alta a Sakarosa y pondría más alta a Nefer a día de hoy que Flins por aquí. Skirk, no hay nada que decir, es espectacular y es muy fuerte. Y ahora sí, todos los soportes que veis por aquí. Citlali por aquí, Bestin slot más cómodo en Skirk con constelaciones Nuker. Si no, segunda variante con Skirk y mejor y Bestin slot de Mawika. Se puede jugar con Nubilet, se puede jugar con Gaming, se puede jugar con otros personajes, escudo, cazador de dragones, fácil de construir, te puede dar baja resistencia a Spiro e Hidro, una facilidad de jugar Citlali espectacular y encima genera bien de partículas. Lauma, la reina a día de hoy de Dendro, mucho mejor que Najida. Sí, es un personaje que como Dendro es mejor que la propia Arconte y se pueden jugar juntas. Forma parte del mejor equipo del juego junto a Nefer. Lauma es de los mejores personajes free to play porque juegas Lauma con cualquier cosa, Dendro, Electro e Hidro, y juegas Hyperbloom. Si Lauma bufa el Hyperbloom espectacular. Y con la C1 cura. Si a C0 Lauma curase directamente, la pondría aquí a la parte Furina y de Scoffy. Luego, Xilonen, ya sabéis lo que hay. Es verdad que Xilonen la han limitado bastante en Notcray porque el bonaño elemental del set de pergamino ahora no puede funcionar, pero si algún día sacan un set que en vez de bonaño elemental de otra cosa y a Xilonen le funcione, igual Xilonen revive para otros equipos futuros. Cura, baja resistencias, mete bonaño elemental, tiene una C2 bastante fuerte, que ya no es tan fuerte como antes, pero es muy fuerte, y lleva Favonius, con lo cual da partículas y es batería para el equipo, no hay mucho más. Durin es muy sólido, muy poderoso, se juega la mayoría de equipos donde se juega Mawika. Bestin slot de los equipos de Chaska, de Mualani, de Varesa. Tiene ahora una core de vaporizados y nacionales generales junto a Bennett y junto a otros personajes, muy sólida y más fuerte que los anteriores. Y Durin está aquí porque no solo es sólido, no solo es un soporte, sino que tiene pinta de que con Nicolo va a mejorar mucho más. Y bueno, también Bestin slot de Barca, pero Barca no entra ni al top 10, el pobrecito. Y tiene pinta que Durin va a mejorar. La core de Durin Nicolo os va a recordar la core nacional antigua de Xiangling Bennett,
solo que no hará falta snapshot. Y seguramente veréis muchos equipos, también los monopiros con Klee muy poderosos, equipos de la Aquelarre generales con la consonancia de los bufos de Monsat, etc. Igual During ahora podría bajar un poco, por aquí, por encima de los carries y por debajo de esos 3 soportes. Y ahora sí, el top del juego actual. El top del juego, el top de Genshin Impact, está formado por literalmente 6 personajes. Si tienes estos 6 personajes, tienes prácticamente todo lo indispensable y tienes un equipo de derretidos, un equipo de permafrost y un equipo de reacciones lunares, y esto ya te da todo el contenido. Tenemos a Inefa, una de las 2 ruedas de la sillita de ruedas. Escudo, mejor electro fuera del campo del juego, hace hits recurrentes, tiene mucha maestría con sus pasivas y bufa mucho la maestría del personaje en campo, activa el electrocargado lunar, puede explotar Hyperblooms y tiene un daño considerable, es decir, es un muy buen DPS porque tiene un hit cada 2 segundos o cada segundo y medio que hace de electrocargado lunar. Inefa a día de hoy es indiscutible. Scoffy, personaje que Skirk sin Scoffy no funciona, pero Scoffy sin Skirk se arma 80.000 equipos ella sola, incluso con New Billet. El otro día me pasé la conflagración con Scoffy, Yelan, Furina, Shenge contra el boss este que tienes que reaplicarle crío free to play en directo. Es un soporte, cura, rotación de Arconte, rotación de 15, da un buffo espectacular, C1 60 daño crío, 55 de baja resistencia, su arma le da 32 de ataque al personaje en campo y da gracias que su set le da daño a ella y es un sub DPS bastante fuerte y decente. El día que ella tenga un set que bufe al equipo, ¡puf!, olvidaos de lo que puede hacer Scoffy. Espectacular, y ella sola levanta equipos. Scoffy tiene lo que os dije de Chevreuse y de Nilou, solo que tiene 2 equipos top meta a día de hoy, 3, y es best in slot de otras variantes incluso. Le puedes poner cualquier hidro y cualquier crío y literalmente ella te arma un equipo entero. Furina, best in slot de Skirk, best in slot de New Billet, muy fuerte con muchos equipos, segunda mejor variante del equipo de Mualani, puede ser modo healer para mundo abierto, de los mejores, y si juegas a vaporizados inversos con quemadura, mejor sub DPS del juego, el bufo más fuerte del juego a todo el equipo, solo que nerfearon a Furina con las reacciones lunares y el bufo daño infligido de Furina no afecta a las reacciones lunares. Son muy listos los de Hoyoverse. ¿Qué deciros de Furina? Además, que casi todo el mundo la tiene C2 y Favonius, además de que lleva un Favonius que es fácil de armar. Bennett, el dios indiscutible del juego, el bufo ataque más grande, cura, rotación también de 15 segundos, 15 daño piro con la C6, no se lleva con Favonius para dar energía, pero es muy fácil de utilizar, y bueno, el best in slot del equipo de Mawika, y de hecho está tan arriba porque está rodeado de 5 estrellas, es el único 4 estrellas a día de hoy que está aquí arriba, o sea, imaginar lo poderoso que puede ser Bennett. Veremos qué hace Nicole o si Nicole de repente spawnea aquí. Y luego Mawika y Columbina. Mawika está tan arriba porque es uno de los 5 mejores carries del juego, con constelaciones es una locura su equipo, pero es soporte y es versátil. Tiene su equipo de derretidos, pero tiene muchas variantes de equipos muy poderosas. Si contamos sus variantes, de hecho, podría tener protagonismo en 5 de los 10 mejores equipos del juego. ¿Qué ocurre? Que esto no tienen estos 4 carries. Por eso Mawika sigue y seguirá siendo muy valiosa en las cuentas. Y de hecho, a Mawika le pasa como a Furina. Mawika y Furina a día de hoy, y creo que Columbina, Mawika, Furina, Columbina, son 3 arcontes. Son porcentualmente personajes las 3 que más jugadores tienen actualmente en su cuenta. Y por último, Columbina. ¿Columbina es importante? Sí. Best in slot de 3 de los 5 mejores equipos del juego y la core de soportes que levanta cualquier carry actual más fuerte del juego. Columbina y Nefa, tú le pones cualquier carry que no sean los 3 mejores equipos del juego, obviamente no tiene nada que ver con Mawika y Skirk, pero Mawika, Columbina y Nefa funciona increíble, otro equipo más, y tú juegas Columbina y Nefa, New Billet, God. Columbina y Nefa Varesa, que son los 2 carries aquí, God. Columbina y Nefa Arlequino, God. Columbina y Nefa Navia, raro con geo, electrocargado más cristalizado y linea en el futuro, God. Columbina y Nefa casi cualquier otra cosa que te imagines o un equipo sin carries, God. Columbina y Nefa Sacarosa, no ataques normales en el campo y otro personaje que baja resistencias o que haga algún bufo, God. Columbina y Nefa cambian totalmente una cuenta y el juego Columbina se puede jugar de DPS, al igual que Mawika tiene más valor porque se puede jugar de soporte. No puede ser DPS, no puede ser DPS. During sí puede ser DPS, también por eso tiene más valor. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bennett sí, pero es un 4 estrellas. Columbina es el mejor soporte del juego, pero puede ser un DPS sólido. No es muy fuerte como todos estos, ni como todos estos. Igual como DPS estaría aquí, en el hueco este que sobra, pero puede serlo, y eso le da mucha más versatilidad a Columbina, que le suma junto a Mawika. Así que poquito más, media hora de tier list. Esta es la tier list de más pool actualizada y esta va a durar por lo menos 4 o 5 meses en las siguientes versiones, porque no creo que salga nada más aparte de Nicole que cambie el meta, y veremos a ver Linnea.
Si Linnea levanta mucho a Zibai y levanta mucho a Ito y a Navia, igual partiría de estar aquí en ese, pero es posible que según lo fuerte que pueda llegar a ser, o si forma una nueva wheelchair con Inefa y Columbina, si forma una nueva wheelchair sólida, una sillita de ruedas, una combinación de los mejores soportes del juego para casi cualquier carry, igual Linnea se queda aquí, en la tier de Must Pull, por lo poderosa que puede ser, porque cura, porque es soporte. Es como una Shironen, pero solo he cristalizado lunar. Así que veremos a ver qué ocurre. Por el resto no creo que haya muchos más cambios, aparte de Linnea y Nicole, que son dos soportes que llegan en la .5 y en la .6 de Genshin Impact. Poquito más. Gracias quien llegó hasta el final. Recuerden seguirme en el nuevo canal de Guga. A la altura de estar viendo este vídeo ya subí el primer vídeo, a ver qué repercusión tiene y cómo me sorprendéis. Gracias por el apoyo a cada cosa que hacemos en el canal. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñi miñis. Y chaito.